Aunque el período Triásico estuvo repleto de una gran variedad de extrañas criaturas, algunas de las más inusuales fueron los rincososaurios. Estos animales pertenecían al grupo Archosauromorpha, por lo que eran parientes lejanos de los dinosaurios y los cocodrilos. Los rincososaurios eran herbívoros de tamaño pequeño o mediano, con narices ganchudas en forma de pico. Uno de los rincososaurios más comunes es el Hiperodapedón, que no solo es importante para comprender su época, la era carniana, sino que su extinción desempeñó un papel clave en el surgimiento de los dinosaurios. El Hiperodapedón fue bautizado en 1859 por el famoso naturalista Thomas Henry Huxley. Como ocurre con muchos otros animales prehistóricos, el Hiperodapedón no representa una sola especie, sino todo un género que incluye muchas especies. Estas especies eran bastante similares en sus características básicas. El cuerpo del Hiperodapedón tenía forma de tonel, probablemente para acomodar los grandes intestinos necesarios para digerir los alimentos vegetales. Era uno de los rincososaurios más grandes, con una longitud corporal que oscilaba entre 1,3 y 2 metros según la especie. A pesar de su pequeño tamaño, el Hiperodapedón podía esconderse fácilmente bajo el follaje para ocultarse de los depredadores. Mientras que las extremidades de los arcosauromorfos más evolucionados estaban directamente debajo del cuerpo. Las extremidades anteriores del Hiperodapedón eran solo parcialmente rectas. El examen de su estructura ósea reveló que era ectotérmico, o de sangre fría, como otros arcosauromorfos primitivos. Sin embargo, los rincososaurios estaban estrechamente emparentados con los primeros arcosauromorfos endotérmicos, que dieron lugar a los dinosaurios, los cocodrilos y muchos grandes depredadores de la época, como los saurosaurios. Aunque el Hiperodapedón no tenía extremidades completamente rectas, sus extremidades posteriores estaban poderosamente desarrolladas y poseían grandes garras. Aunque estas garras eran demasiado romas para servir como armas, se cree que se utilizaban para excavar. Aunque el cuerpo del Hiperodapedón era modesto, su cráneo ancho y corto lo compensaba. El cráneo tenía forma triangular, ancho en la base y estrechándose hacia adelante, formando una estructura en forma de pico formada por el hueso premaxilar, que en la mayoría de los demás animales forma el extremo de la parte superior del hocico. En la mandíbula inferior había dos pequeñas protuberancias que dejaban espacio entre ellas para el hueso premaxilar, de mayor tamaño. Su cráneo se ha reconstruido de diversas formas, desde desnudo, como en reptiles como la rata musaraña desnuda, hasta una versión con labios similar a la de los tuátaras modernos, que no tienen mordida visible en vida. También existe la hipótesis de que el cráneo de Hiperodapedón estaba cubierto de queratina, lo que lo convertía en un verdadero pico. Esta hipótesis es probablemente la más probable, ya que la investigación sobre el cráneo del Rhynchosaurus phodonyx indica un posible recubrimiento de queratina. En cualquier caso, la forma inusual del hueso mandibular del Hiperodapedón probablemente se utilizaba para cortar vegetación dura o buscar raíces, al igual que sus extremidades traseras. Otra característica extraña del Hiperodapedón era la estructura de su mandíbula. Mientras que la mandíbula inferior tenía una sola fila de dientes, la superior tenía varias filas. A diferencia de la mayoría de los demás reptiles, sus pequeños y numerosos dientes no se sustituían continuamente a lo largo de su vida adulta. Aunque el Hiperodapedón no podía masticar su comida, sus mandíbulas estaban fuertemente ajustadas, creando un poderoso movimiento cortante. Los fuertes músculos mandibulares necesarios para crear semejante mordida ocupaban grandes aberturas a ambos lados de la cabeza. El objetivo principal de una mordedura tan poderosa era probablemente consumir vegetación dura. Debido a su baja estatura, el Hiperodapedón se limitaba a plantas de bajo crecimiento, mientras que las plantas más altas solo eran accesibles para herbívoros más grandes como los dicinodontos y los Sillosuchus. El Hiperodapedón vivió a principios del Triásico superior, sobre todo durante la segunda mitad de la era carniana,
hace unos 231 a 227 millones de años. En esta época estaba muy extendido. Cuando existía, todas las grandes masas continentales de la Tierra formaban un único supercontinente, Pangea. Mientras que la mayoría de los géneros estaban restringidos a regiones específicas, los restos fósiles de Hiperodapedon se encuentran en todos los continentes excepto en Australia y la Antártida. Sin embargo, dadas las escasas pruebas fósiles del Triásico en estos dos continentes, es posible que el Hiperodapedon también viviera allí. Dada su amplia área de distribución, el Hiperodapedon coexistió con muchas especies diferentes. Sus depredadores modernos más peligrosos no eran dinosaurios, sino pseudodinosaurios, como el Saurosuchus y el Ornithischus. Aunque los dinosaurios aún no ocupaban la cima de la cadena alimentaria, especies como Burilestes y especialmente Herrerasaurus seguían siendo una amenaza debido a su gran tamaño. El Hiperodapedon no solo estaba muy extendido, sino que también era muy abundante. En algunos lugares constituía el 70 a 80% de todos los cuadrúpedos fósiles encontrados, lo que indica su importancia para el ecosistema. Esto convierte al Hiperodapedon en una especie de reptil análogo del Lystrosaurus synapsidus, que estaba muy extendido por toda Pangea en el Triásico temprano. La distribución mundial del Hiperodapedon durante un corto periodo de tiempo también lo convierte en un excelente fósil índice para la era Carniana, al igual que el Lystrosaurus es un fósil índice para el Triásico temprano. Aunque el Hiperodapedon era abundante, su extinción coincidió con importantes cambios en la biosfera. En la era Carniense se extinguieron muchas otras especies de gran tamaño, mientras que otros grupos, como las coníferas y los dinosaurios, se hicieron mucho más comunes. Se cree que la extinción del Hiperodapedon está relacionada con un periodo de cambio climático conocido como el evento pluvial carniano. Aunque no es una de las 5 o 6 grandes extinciones masivas, el evento pluvial carniano fue la mayor extinción dentro del período Triásico. Se cree que esta extinción fue causada por la liberación de gases de efecto invernadero, debido al aumento de la actividad volcánica, lo que provocó el calentamiento global, el aumento de la humedad y la lluvia ácida durante unos 2 millones de años. Sorprendentemente, el Hiperodapedon fue abundante durante este periodo. Tal vez, al igual que el Lystrosaurus, el Hiperodapedon ocupó el nicho ecológico que quedó vacante tras las extinciones asociadas al episodio pluvial del Carniense, y contribuyó así a estabilizar el ecosistema reduciendo la gravedad de las extinciones. Se necesita una datación más precisa para saber con exactitud si la vuelta a las condiciones áridas provocó la extinción repentina de Hiperodapedon tras el episodio pluvial del Carniense, o si su población disminuyó gradualmente. En cualquier caso, esta extinción resultó ser un momento crítico para el surgimiento de los dinosaurios. Antes de la extinción del Hiperodapedon, los dinosaurios representaban menos del 5% de la fauna en las regiones donde vivían. A partir de entonces, se extendieron y diversificaron mucho más. Anteriormente, los dinosaurios habían sido carnívoros y pequeños omnívoros, pero pronto algunos sauropodomorfos se convirtieron en los herbívoros primarios de los continentes meridionales, ocupando el nicho dejado por el Hiperodapedon. Estos nuevos herbívoros, clasificados como sauropodomorfos, se convirtieron más tarde en algunos de los mayores herbívoros del período Triásico y dieron lugar a los famosos saurópodos del período Jurásico. A partir de este momento, los dinosaurios comenzaron a aumentar lentamente su diversidad durante el resto del Triásico, aunque no alcanzaron el dominio entre los grandes animales hasta el Jurásico.